Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta, pues la última sesión del ciclo de videoconferencias 2012 del Instituto Nacional de Salud Pública. Antes que nada, permítame ofrecerles una disculpa porque las constancias de la videoconferencia pasada no llegaron en tiempo. Desgraciadamente he estado incapacitada durante más de casi 3 semanas. Ya saben, una caída a estas alturas de la vida no es fácil de superar. Pero bueno, aquí estamos y les prometo que en esta ocasión pues sí les van a llegar muchísimo antes de salir de vacaciones para que todo el mundo tenga su constancia en forma y en tiempo. Bueno, pues el día de hoy cerramos realmente con un moño dorado y un moño muy, muy bonito. Como les anuncié, por causas de fuerza mayor sí, se tuvo que cambiar el tema, pero no es muchísimo menos importante, ni la docente afortunadamente sigue siendo la misma. Pero el tema de hoy va a ser prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres. Una encuesta en sitios de encuentro en 24 ciudades de México. Un tema, pues, como ustedes ven, totalmente a la vanguardia y muy, muy interesante. También les quiero comentar que esta, como les decía yo, es la última videoconferencia de este ciclo. El próximo ciclo va a empezar a partir del 26 de febrero. En esta ocasión vamos a iniciar antes, porque afortunadamente el director del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Mauricio Hernández, va a dar inicio a este ciclo con una videoconferencia, Retos para el Sistema de Salud en México. Posteriormente vamos a proseguir con dos temas, con dos videoconferencias muy, muy interesantes, que es los resultados de Ensanud. Para eso vamos a hablar con el doctor Juan Rivera Domarco y con el doctor Juan Pablo Gutiérrez. Y así vamos a proseguir pues con todo el ciclo, con temas como camino peligroso para el peatón, epidemiología genética, fenómenos naturales y su impacto en la salud pública, gestión en sistemas y servicios de salud, políticas públicas y obesidad en México, seguridad en salud, indicadores para detección del maltrato en personas mayores, la zoonosis y su impacto en la salud humana, tuberculosis, escala de riesgos para el desarrollo de diabetes, vacunación segura, avances en la prevención primaria del cáncer cervicouterino, la investigación sobre determinantes sociales de la salud en México. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Como ustedes ven, los temas son muy vastos, muy, muy diferentes a los que se trataron en este ciclo, y el tema para el próximo ciclo de videoconferencia será evidencias para el desarrollo de políticas públicas en salud. Pues bien, prosigamos en esta última videoconferencia. Como les decía yo, el tema prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, una encuesta en sitios de encuentro en 24 ciudades de México. La ponente del día de hoy, como ustedes ya saben, pues afortunadamente una de nuestras grandes investigadoras aquí en el instituto, pues damos el saludo a la doctora Aranza Colchero. ¿Qué tal, Aranza? ¿Cómo estás? Hola, Berta. Hola. Gusto estar aquí. Gracias, afortunados nosotros que te tenemos. Si me permiten, voy a hablar un poquito de la semblanza académica de la doctora. Ella realiza sus estudios de licenciatura en Economía en la UNA. Tiene su maestría en Ciencias con concentración en Economía de la Salud aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, en su programa conjunto con el CIDE. Tiene un doctorado en Filosofía por el Departamento de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente ella es investigadora evaluada adscrita a la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, el CIE, de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública. Es presidenta del Colegio de Profesores de Economía y Demografía y representante del CIE en la Comisión Investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con categoría de SNI 1. Sus temas de mayor interés son prevención y tratamiento de VIH-Sida, así como estudios sobre obesidad en México y en países menos desarrollados.
Sus intereses metodológicos son el uso de herramientas econométricas para el análisis de datos longitudinales, incluyendo variables instrumentales, modelos jerárquicos y modelaje en evaluación económica. Trabaja en proyectos de evaluación de impacto de programas de salud en México y otros países en África. También trabaja en proyectos para estudiar la obesidad en mujeres en México y en el diseño de estrategias y prevención y regulación como políticas fiscales. Participa en el diseño de intervenciones de prevención en VIH-Sida en poblaciones clave en México. Pues bueno, sin más, vamos a dar paso a esta videoconferencia que nos atañe el día de hoy, la última para cerrar este ciclo con un moño rojo. Adelante, Aranza. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Espero que les guste y les parezca interesante lo que les voy a presentar. Voy a hablar de este trabajo, de los objetivos del trabajo. Los voy a poner en el contexto en el que se hizo. Tiene que ver con el diseño de evaluación de un programa de prevención para México. Les voy a platicar cómo hicimos esta encuesta para obtener la prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres. Vamos a hablar del mapeo de sitios de encuentro y de la encuesta. Voy a presentar resultados y conclusiones. Si ustedes ven este mapa muestra la prevalencia de VIH en el mundo. Como ustedes pueden ver, el color más oscuro, cuanto más oscuro es el rojo, mayor es la prevalencia. Y si ven, uno pensaría, bueno, México no tiene un problema porque el color es muy clarito. Básicamente la prevalencia de VIH en la población general es menos de 1%. Ahora, si vemos esta gráfica en la que tenemos la prevalencia de VIH en diversos países, en azul, en rojo, países en África, y en azul tenemos Estados Unidos y varias ciudades en estudios. Lo que vemos es cómo en México, en Estados Unidos, la prevalencia de VIH es menor a 1%, pero, por ejemplo, en Washington, D.C., la prevalencia es más alta que la de la población general, está en 2.3%, pero es mucho más alta aún si se mide en hombres negros, es casi el 6%. Y miren, por ejemplo, la prevalencia en Nueva York en hombres que tienen sexo con hombres, es de 14%. Entonces, el mapa que presenté anteriormente no muestra bien cuál es la situación de países en donde la epidemia de VIH es una epidemia concentrada en algunas poblaciones de alto riesgo. Entonces, en ciertas poblaciones, como pueden ver en la gráfica, la prevalencia de VIH se parece a la prevalencia, por ejemplo, de Sudáfrica, en donde la prevalencia en la población general es de 16%. Y ese es un poco lo que pensábamos antes de hacer el estudio que iba a pasar en México. Perdón. ¿Qué pasa en México? Bueno, no existen estimaciones recientes de prevalencia de VIH en HCH, que son hombres que tienen sexo con hombres, y sobre todo no existe un estudio con una muestra representativa a nivel nacional. Ha habido estudios en donde se ha modelado la prevalencia de VIH en HCH y se consideraba que estaba la prevalencia alrededor del 11% y es lo que reportaba CENSIDA. Ahora, ¿por qué es importante conocer, tener información sobre esto? Bueno, necesitamos información para hacer estrategias de prevención que sean acordes a las necesidades de la población. Entonces, el objetivo del diagnóstico situacional, ese es un poco como se llamó el proyecto, hacer un diagnóstico situacional de la población de alto riesgo en México, fue primero hacer un mapeo de sitios de encuentro. ¿Y qué significa un mapeo? La encuesta la teníamos que hacer en hombres que tienen sexo con hombres. Ustedes imaginarán que es una encuesta que no se puede hacer en hogar. No podemos llegar a un hogar y preguntarle a la persona, al hombre, si ha tenido sexo con hombres.
De manera que no se puede hacer en hogar. Entonces, ¿dónde se hacen este tipo de encuestas? Bueno, se hacen en sitios de encuentro de la población. Entonces, necesitamos identificar los sitios para poder, por muchas razones. Por un lado, esta identificación de los sitios de encuentro permitiría focalizar las intervenciones de prevención, y también sirve esta lista de sitios identificados y caracterizados como marco muestral de la encuesta. Y me refiero a marco muestral con la lista a partir de la cual se hace una selección aleatoria de los sitios para hacer la encuesta. Entonces, el segundo objetivo era hacer la encuesta sobre características de la población y su estatus cero epidemiológico. Y algo muy importante es que lo voy a explicar con detalle, pero esta encuesta tiene dos componentes. Uno es un cuestionario relativamente largo, como de 45 minutos, y una prueba rápida de VIH para estimar la prevalencia de VIH en la población. Y el otro punto importante es que el contexto en el que se hizo esta encuesta es que México por primera vez pudo aplicar al Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y por primera vez aplicó, la condición para aplicar al Fondo Mundial es que haya prevalencias en la población general o en ciertas poblaciones mayores a 5%. Como se sospechaba que era alta la prevalencia, entonces se pudo aplicar, se hizo una propuesta en la que el instituto participó, nosotros participamos en la elaboración de la propuesta, y México, el Fondo Mundial aceptó la propuesta y dio financiamiento para estrategias de prevención para México. Es en ese contexto que se hace la encuesta. Nos piden, bueno, se concursa y el instituto ganó, hacer un diagnóstico situacional para conocer las necesidades de la población HCH. Y lo que iba a funcionar también es como línea basal, una encuesta como línea basal para la evaluación de impacto de las intervenciones de prevención. Entonces, muy brevemente les voy a platicar del diseño de evaluación. Lo que teníamos es que el programa de prevención financiado por el Fondo Global iba a iniciar en 15 ciudades en una primera etapa y el resto en una segunda etapa. Se incluyeron 44 ciudades que se definieron como relevantes para hacer las estrategias de prevención. Entonces, lo que hicimos fue un diseño en el que seleccionamos aleatoriamente 24 ciudades representativas de las 5 regiones de México para hacer la encuesta. Entonces, se hizo una selección aleatoria de 12 ciudades de las 15 que iniciarían primero, y estas, digamos, ciudades funcionarían como tratamiento, las que reciben inicialmente el tratamiento, y luego seleccionamos de manera aleatoria 12 ciudades que iniciarían después para poder comparar las ciudades, los resultados, los desenlaces, comparar una ciudad que inicia y tiene una estrategia de prevención comparado con la que no tiene la intervención para evaluar los efectos. Y como estas 15 ciudades que iniciaban primero, en la primera etapa, eran ciudades del centro, y esto en realidad nosotros no pudimos decidir cuáles entraban primero, eso fue una decisión de Funsalud, que recibió los fondos. Entonces, estas 15 ciudades se encontraban en el centro del país, de manera que teníamos que garantizar que eran comparables las ciudades que iniciaban primero y las ciudades que iniciaban después, y formamos pares para lograrlo. De esa manera lo que tenemos es, este es un poco cómo se muestra en el tiempo lo que sucede. Primero es el mapeo, primero se identifican los sitios de encuentro de la población, después se hace la encuesta, que es la línea basal,
después, durante los primeros 6 meses, inician 15 ciudades y después de los 6 meses inician las demás y al final lo que está planeado todavía, digamos, está definiéndose, es una encuesta para hacer la evaluación de impacto. Entonces, lo que tenemos es, como les dije, 44 ciudades y 24 ciudades que fueron seleccionadas aleatoriamente para hacer la encuesta. Déjenme platicarles de la metodología del mapeo. El mapeo es una configuración de una red de sitios de encuentro más visitados y referidos. Es decir, el mapeo no es un barrido completo de los sitios de encuentro, no es un censo de los sitios. Finalmente, lo que se logra con el mapeo es que los sitios más referidos sean incluidos en la muestra. Y quizá hay sitios marginales que no se incluyan, pero estos sitios seguramente son sitios en donde no hay, digamos, tanta transmisión. Entonces, como les decía, el mapeo, la lista de los sitios de encuentro, funciona como marco muestral para la encuesta. Con esa lista se hace una selección aleatoria para definir los sitios en donde se va a hacer la encuesta. Y también es muy importante saberlo porque es donde se puede hacer prevención con la población. Realmente es una población que no necesariamente acude a los servicios, que hay ciertas barreras para acudir a los servicios. Entonces, la idea de la propuesta de prevención que se mandó al Fondo Global era: hay que salir a buscar a la población que tiene mayor riesgo de tener VIH y en los lugares donde ellos se encuentran hay que hacer la intervención. Entonces, el mapeo, la metodología es una adaptación de un método que se ha utilizado en el mundo que se llama Places y que sirve para identificar sitios de encuentro referidos por los informantes clave. Entonces, lo que se hace, la manera como se hace, es que se construye una lista inicial de sitios de encuentro a partir de informantes clave que nos van diciendo, normalmente son informantes clave porque forman parte de la población de estudio, que en este caso era HCH, y ellos dan una lista inicial de los sitios que conocen. Es muy importante que esa lista sea lo más amplia posible, lo más heterogénea, para que después, ahorita les explico qué se hace en la segunda fase, se logre tener una muestra representativa de los sitios de encuentro. Entonces, lo que se hace en la segunda fase, ya que se tiene la lista, es que se visitan los sitios y aplicamos un instrumento, un cuestionario a los encargados. Entonces, aplicamos un cuestionario. Bueno, primero hay que ir, saber que existe el sitio, estar seguros que se confirma que existe el sitio, aplicar un cuestionario para caracterizar al sitio. Y en ese sitio, esa es la parte muy importante de la metodología, en ese sitio se pregunta al encargado a qué otros 4 sitios van las personas que acuden a ese sitio. Entonces, una vez que tenemos esos 4 sitios, también los visitamos y aplicamos el cuestionario. De manera que llega un momento en que cuando ya los sitios se refieren y ya han sido visitados, que es como una bola de nieve, sabemos que ya, digamos, se agotaron y prácticamente tenemos la mayor parte de los sitios. Como dije, no es un censo, porque es muy complicado hacer un censo, pero prácticamente se logra tener todos los sitios a partir de referencias de informantes clave y de los encargados de los sitios. Entonces, este mapeo tiene, como les decía, esta primera etapa de identificación de sitios y la segunda etapa para verificar que existe. Y se recaba información como la dirección, ubicación, el tipo de lugar, si es un bar, si es una cantina, si es un parque, si es una salida de un metro, etc. Ahorita vamos a ver qué sitios identificamos. Y algo muy importante es preguntar el tamaño de la población que acude a los sitios. Y esto es crucial para
hacer la encuesta, porque en la encuesta se marca una meta de cuántas personas hay que entrevistar en función del tamaño aproximado que da el encargado en el día de mayor afluencia del sitio. También se preguntan características de la población que va, como nivel socioeconómico, y como no hicimos un cuestionario en ese momento, porque era el momento del mapeo, a las personas, lo que hicimos es que les preguntamos, por ejemplo, si existe un cover, y eso distingue lugares que son más caros y por lo tanto que acude individuos con mayor nivel socioeconómico, y también preguntamos el costo de la cerveza, ¿no? Que también puede distinguir, hay diferencias en el costo de las cervezas. Por supuesto, esto solo se puede preguntar en un sitio cerrado. Preguntamos épocas del año de mayor ocupación, muy importante para los análisis, pero también para la encuesta. Preguntamos si se podía hacer programas de prevención. Esta parte era información que se necesitaba para que se pudieran hacer las estrategias de prevención en los sitios, y preguntamos, como les dije, que nos dijeran los 4 sitios más referidos por que acude más la gente en los lugares de encuentro. Estos son los resultados del mapeo. En total, para las 23 ciudades, bueno, son 24 ciudades, se mapearon 475 sitios y se logró recabar información en 436 porque, o bien, digamos que a veces no querían dar la entrevista a los encargados, o el sitio finalmente estaba cerrado. Ahora, pueden ver en esta tabla, muy brevemente, es la distribución de los sitios en las distintas ciudades donde se realizó. La mayor parte, como es esperable, está en el Valle de México, que incluye el DF, 26%, y seguido de Guadalajara, Acapulco, etc. Entonces es muy lógico que la distribución sea parecida a la distribución de la población en términos de número de sitios. La mayor parte de los sitios que encontramos son discotecas o antros gays. Encontramos también bares gays, saunas, cines, plazas públicas, en fin, una gran variabilidad de sitios. También tenemos hoteles, albergues, en fin, son todos los lugares en donde la población de HSH se reúne, se encuentra. Es interesante en términos de lo que encontramos, en términos de las posibles actividades de prevención. Encontramos, digamos, variabilidad en términos del tipo y la intensidad de la prevención que se puede hacer. En casi 80% de ellas se pueden hacer promoción de uso de condón o distribución de carteles y de pósters, pero por ejemplo, estrategias más intensivas como dar charlas educativas solo se pueden hacer en como 40% o mostrar un video, pues muchas veces no existe el espacio para hacerlo, en solo 30%. Entonces varía mucho dependiendo del tipo de actividad que se pudiera hacer en los sitios. Y como les decía, era muy importante tener esta información, porque esa información se pasó al receptor principal de los fondos para hacer prevención, para que supieran dónde hacer las actividades de prevención. Voy a explicarles un poco la metodología que seguimos para hacer la encuesta. Entonces, hasta ahorita lo que tenemos es sitios de encuentro identificados, es una lista de sitios en las 24 ciudades. Ahora, para la encuesta, el objetivo, tenemos un tamaño de muestra muy grande, 8.586 individuos, con el objetivo de estimar la prevalencia de VIH. Y, como les decía, medir en una encuesta basal acceso a servicios, comportamientos, percepciones y el reporte de estigma con un cuestionario. ¿Cómo se seleccionaron los sitios? Necesitábamos tener una muestra representativa de esa lista completa que teníamos en el mapeo de los sitios. Necesitamos tener una muestra representativa. Entonces,
se excluyeron sitios en donde, por ejemplo, no se podía hacer ninguna actividad de prevención porque el objetivo del programa es hacer prevención. Entonces, se eliminaron estos sitios de la selección. Y se hizo una selección aleatoria dentro de 4 estratos en función de la posibilidad de dar pláticas y del tamaño de la población. Al estratificar uno logra asegurar que entren en la selección, entren sitios con distintos tamaños, porque el tamaño está relacionado un poco con las características del sitio. Preparamos una lista adicional de sitios en caso de que hubieras dificultades para entrar, por ejemplo, a los sitios que ya habían sido seleccionados. Y un punto muy importante es que tenemos una muestra aleatoria de los asistentes. Entonces, como les platiqué, la encuesta tiene 2 componentes. Uno es un cuestionario autoaplicado y esto es que es en computadora y los asistentes, los entrevistados, llenaban el cuestionario en la computadora. Y el segundo componente era la toma de muestra de sangre, toma de muestra capilar en el dedo para estimar prevalencia de VIH. Entonces, imagínense, era realmente un reto poder ir a sitios de encuentro. Estamos hablando de bares, de cantinas, de salidas de metro, de plazas públicas, de parques, lugares donde se hace trabajo sexual. Y nosotros íbamos a llegar a hacer una encuesta y les íbamos a quitar el tiempo a las personas, porque el cuestionario duraba como 45 minutos, y además les íbamos a pedir que pudiéramos tomar una muestra para estimar la prevalencia de VIH. Era un gran reto hacerlo y bueno, van a ver en un momento los resultados sobre esto. Bueno, un poco de manera muy breve platicarles el contenido de los cuestionarios. Preguntábamos características sociodemográficas, identidad sexual, capital social, es decir, qué redes de apoyo tenían la población, una parte sobre prácticas sexuales, una sección específica para aquellos que autorreportan haber tenido sexo a cambio de regalos o dinero y que esto fuera su fuente de ingreso estable, conocimiento sobre VIH, estigma y discriminación, preferencias intertemporales y de riesgo. Y hicimos todo un trabajo de capacitación para los equipos de campo porque teníamos que hacer una encuesta en 24 ciudades y estandarizar muy bien la metodología de la aplicación en campo y, como les decía, teníamos que hacerlo en lugares a donde la gente se va a divertir y teníamos que trabajar mucho la manera como íbamos a abordar a los participantes, invitarlos a la encuesta, convencerlos de la importancia de hacer una encuesta como esta, porque no hay estimaciones de prevalencia de VIH y no se conoce las características de la población y sus necesidades. Entonces, en términos de la capacitación, bueno, obviamente hubo con los encuestadores una revisión muy minuciosa del cuestionario, una guía de cómo abordar a los participantes, un estricto protocolo de respeto a los lugares, porque no solo íbamos a entrevistar a las personas, pero digamos teníamos que hablar con los encargados de los lugares para explicarles lo que íbamos a hacer y que no íbamos a entorpecer las entradas, etcétera, garantizar la seguridad. Y por supuesto, para los entrevistados se les entrega, se leyó los consentimientos informados que garantizan que es una encuesta en la que participaban de manera voluntaria y que la información que contenía era estrictamente confidencial. Bueno, muy importante que no les preguntamos los nombres a los participantes y ellos, esto lo explicamos en el consentimiento informado y este es un proyecto que fue aprobado por la Comisión de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública. Y por supuesto una capacitación a enfermeras para la toma y lectura de la muestra. Un último punto que es muy importante, que es parte de la estandarización, es que la metodología también consistió
en que los entrevistadores no podían decidir, seleccionar al participante, ¿no?, a quien pensaran que fuera HSH. Entonces era muy importante que teníamos una metodología en la que poníamos a los entrevistadores en un punto específico, en el lugar de encuentro, y los entrevistadores tenían que abordar al participante, al hombre que se acercara, y lo abordaban. Y era muy importante porque para que no dependiera del criterio del entrevistador la selección y el abordaje de los participantes. Entonces, obviamente, aunque fuimos a lugares de encuentro de hombres que tienen sexo con hombres, podía suceder que entrevistáramos a un hombre. Pero había filtros en el cuestionario para poder, digamos, saberlo, y entonces no considerar la información si no se trataba de la población objetivo. En términos de los resultados, logramos, les dije que era una muestra muy grande y prácticamente la cumplimos, 99.3% de la muestra original. La mayor parte de las entrevistas se hicieron en el centro y tiene mucho que ver con la población del DF. Es una población muy grande y ahí, digamos, el tamaño de muestra para el DF era 3,000 personas, entonces se concentra en el centro. Muy interesante es que nosotros antes de salir teníamos pues un poco la incertidumbre de qué iba a suceder, si iban a aceptar hacerse la prueba, porque en esta encuesta decidimos que si alguien no quería participar con la prueba, pero quería llenar el cuestionario, era posible hacerlo. Entonces teníamos un poquito de duda de si íbamos a lograr una tasa de respuesta a la prueba rápida. Y tuvimos una tasa de respuesta muy alta, el 92% de los que entrevistamos aceptaron hacerse la prueba rápida. En términos de las características generales, en general la población es joven, la población que acude a los sitios de encuentro, aunque también hay grandes, pero en promedio la población tiene 27 años. 60% de la población trabaja, 13% estudian, 6% son desempleados. Y claro, también tenemos una parte de la muestra, digamos, que viven en condiciones más de nivel socioeconómico más bajo. El 4.5% de la muestra reportan que hablaban una lengua indígena. Y es muy interesante porque en términos del nivel de educación, preguntamos el último nivel de estudio, encontramos que es la población que va a los sitios de encuentro, es una población muy educada, tienen muy por encima del promedio de educación de la población general de hombres. Tenemos que más del 30% tienen una carrera, están en universidad o en algún posgrado, 30% concluyeron preparatoria, es decir, es una muestra de personas con un grado de educación muy alto. En términos de identidad sexual, les preguntamos cómo se autoidentificaban y las posibilidades eran que fueran autoidentificados. Esta pregunta la hicimos con informantes de la población. La mayor parte, el 75%, se autoidentificaron como gays, homosexuales, y 17% como bisexuales y otros. Esta no fue una encuesta que específicamente buscara a mujeres transgénero, y justo acabamos de terminar una encuesta con mujeres transgénero porque era importante también estudiarla y el cuestionario es muy distinto. Lo más importante de esta encuesta era conocer la prevalencia de VIH, como yo les había dicho, era una prevalencia que se estimaba entre el 10-11%. Lo que nosotros encontramos es alarmante porque encontramos una prevalencia de 17% en la población de estas 24 ciudades. Y es alarmante porque significa que prácticamente 2 de 10 personas podrían estar infectadas. Mucho más alta en el centro y en el sur, en las ciudades del centro y en las ciudades del sur, y en promedio 17%. En términos de uso de servicios,
los individuos que presentaron problemas de salud fueron 33% de la muestra, y de esos el 88% utilizaron los servicios. Las razones más frecuentes por las que dijeron que no usaron los servicios es que 29% consideraron que no era necesario, o 14% decían que los servicios de salud eran muy malos o que eran muy costosos. Es interesante que el 45% de los participantes dijeron que se habían hecho una prueba de VIH en los últimos 12 meses, pero de ellos solo el 77% afirmó que le entregaron resultados de VIH con consejería. Es muy importante en VIH, por norma, deben entregarse resultados con consejería. Y aquí hay como toda una oportunidad para mejorar. Algo que también resulta un punto muy importante y crucial es que ustedes saben que, como les dije, 17% es la prevalencia de VIH y solo 5% se percibe con VIH. Entonces hay una gran cantidad de individuos que piensan que no tienen VIH y lo tienen. Entonces hay muchas actividades de prevención que son importantes hacer, dada la alta prevalencia y la baja percepción de riesgo en la población. En términos de prácticas sexuales, encontramos que la edad promedio de inicio de relaciones es de 17 años y de uso de condón 18 años. Y algo que reportan como uso de condón, les preguntamos si habían usado condón en la última relación sexual y 75% en promedio dijo que sí había usado condón. Y algo que también es bastante alarmante, encontramos que 55% de la población ha sentido alguna vez en su vida estigma o discriminación. Esto se sabía de manera anecdótica, pero no se conocía la magnitud. Y lo más interesante o alarmante también es que les preguntamos de quiénes han sentido discriminación, y es de compañeros de la escuela, es el mayor porcentaje, policía, amigos, personal de salud también en un 11%, en fin, es un problema grave la discriminación en la población. Bueno, finalmente, como les dijimos, se le realizó un mapeo, es decir, una identificación de sitios de encuentro en 24 ciudades. Entonces, tenemos una lista que sirve para hacer prevención. Y hicimos una encuesta a más de 8,000 individuos y conocemos las características de estas personas y logramos que hubiera una muy alta tasa de aceptación a la prueba. Entonces, los resultados de la encuesta, la verdad, fueron bastante favorables, porque también encontramos un país en todas estas ciudades en un clima de violencia. Incluso nos sucedía durante la encuesta que a veces estaban cerrados los sitios, los acababan de clausurar o la gente no salía de noche. Pero a pesar de esto logramos hacer la encuesta y obtener resultados que son muy importantes para hacer prevención en esta población. Muchas gracias.